Este miércoles en Concepción del Uruguay empieza el juicio, demorado juicio, al cura Marcelino Ricardo Moya por abuso y corrupción de menores. El tercer cura que se sienta en el banquillo. Recordemos que ya hay dos sacerdotes de la diócesis de Paraná condenados, los dos a 25 años de cárcel, Justo José Larraz y Juan Diego Escobar Gaviria. Moya se va a enfrentar a dos denuncias por abuso. La acusación pública estará a cargo de los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereira, que son los dos fiscales de la unidad fiscal de Villaguay, en tanto que la querella particular estará a cargo de Juan Coso y Florencio Montiel. Uno de los denunciantes lo conocemos, el médico Pablo Huck, que ha trabajado, que ha llevado adelante esta acusación y esta denuncia contra el cura Moya. La segunda denuncia, que se presentó en junio de 2015 en los tribunales de Paraná, es la de Ernesto Frutos, a quien tenemos en comunicación. Ernesto, ¿cómo te va? Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, de la Radio Pública de Paraná. ¿Qué tal? Buenas tardes, noche. Ya. ¿Cómo andás, Ernesto? Primera vez que te entrevistamos, primera vez que aparece tu nombre. ¿Cuál es la importancia de este juicio que empieza este miércoles contra el cura Moya? Y la verdad que es muy importante para, sobre todo para encontrar justicia y además, como dijo Pablo, para tratar de que no vuelva a pasar, ¿no? Y para ayudar a víctimas o personas que a lo mejor han sufrido un abuso como este, por ejemplo, o que han transitado por algo parecido, de que se animen a hablar y que busquen ayuda, que no se queden encerradas en su casa, en el silencio y en la vergüenza, ¿no? Vos dijiste alguna vez, yo pude zafar, un poco para definir aquella situación de abuso en la que fuiste víctima de parte del cura Moya cuando eras adolescente y formaba parte de los grupos de la parroquia de Villaguay, de la que vos participabas. ¿Cómo fue eso de poder zafar de esa situación? Claro, porque la situación, digamos, no llegó a más, porque siempre digo que fue, no sé, el temperamento, formación que yo tenía, lo que fuese, que me hizo reaccionar y me hizo apartármelo, sacármelo encima al padre Marcelino, y salí corriendo de ahí y enseguida, cuando me encontré con los chicos abajo que volvían, decidí no esconder nada, de decirle lo que había pasado, por qué me iba, por qué estaba tan alterado, y en cuanto llegué a mi casa, lo primero que hice fue llamar a mis dos viejos y decirle todo lo que había pasado. Me pareció que era lo mejor, que no tenía que guardarme eso. Pero la verdad, si vos me preguntás, no sé de dónde salió. En mi casa siempre se hablaron todas las cosas, qué sé yo, tal vez de ahí. Ernesto, vos cuando viviste esto, inmediatamente hiciste la denuncia, ¿no tuviste dudas en hacerla, o cómo fue el camino para llegar a la justicia? No, en ese momento mi viejo no hizo la denuncia ante la justicia, porque en ese momento el padre Marcelino estaba en lo más alto de su popularidad en Villaguay, o sea, nadie nos hubiese creído, y también no era esta época, ¿no? Estamos hablando de 93, 94, no había redes sociales, todo este tema no estaba en boga, no había el movimiento que hay ahora, o ONG que te puedan apoyar en un caso como este. Entonces mi hijo decidió no hacer eso. Igual se ve que porque mis amigos, digamos, hablaron con sus padres, hablaron entre ellos, por el boca a boca, el pueblo se fue enterando. Entonces rápidamente, al tiempo, aparecieron, por ejemplo, el padre Sena, que creo que era como el superior de él, apareció a hablar en mi casa y dijo que iba a iniciar una investigación eclesiástica que nunca llegó a nada. Jamás, después de eso de que el padre Sena dijo que iba a tomar cartas en el asunto, que habló con mis viejos, conmigo no habló,
nunca más aparecieron por casa o no estuvieron al tanto de la supuesta investigación que estaban realizando. Ujú. Después, evidentemente, el padre, nosotros no conocemos eso, la interna ahí, de qué es lo que sucedió, empezó a caer en desgracia Ujú. en la escuela donde él daba clase, que era a donde yo asistía, que era la Escuela de Hermanas Franciscana de Gante. Incluso tenía un programa de radio en la LT27, una radio de Villaguay. Empezó a desaparecer de todos esos lugares, él también era capellán del ejército, y de repente desapareció y no supimos más nada de él. Y Ujú. con los años, yo me enteré, pero hace poco, no en ese momento, hace poco, hablando con Pablo, y me enteré que a él lo sacaron de la Argentina, lo Ujú. mandaron con los cascos azules a Ujú. Chipre, creo. Sí, Ujú. sí. Ernesto, te ubicamos en aquella época cuando vos eras adolescente. ¿Cómo fue la situación que viviste con el cura Moya? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que, ¿Qué fue lo que cómo pasó? llegamos a esta situación? ¿O qué pasó esa tarde en la casa parroquial con vos? Sí, nosotros siempre teníamos un acceso irrestricto a la pieza del padre, entrábamos por el costado, o sea, la puerta de la parroquia sería, no por la puerta principal de la iglesia. Y bueno, una noche que nos juntábamos, el padre siempre nos atraía a todos lo que teníamos en común, todos los chicos que estábamos con él, es que nos gustaba mucho jugar al fútbol, y el Ujú. padre jugaba con nosotros. Así que era una noche más de fútbol. Fuimos a la pieza del padre donde estábamos todos. Y bueno, para jugarnos un fútbol 5 y faltaba un chico que se llama Nacho. Entonces el padre dice, bueno, falta Nacho, vayan a buscar a Nacho. Y cuando yo quiero salir atrás de los otros, me ponen la mano en el hombro y dicen, no, vos quedate. Yo la verdad que, vos ponete a pensar, ¿no? Ahora yo, con los 30 y pico de años que tengo, te diría que es sospechoso, pero yo en ese momento era un chico de 12 años. Ujú. Así que yo no sospeché nada. Además, el padre me dice, quédate acá jugando a la computadora, porque el padre tenía juegos, tenía música, tenía libros, tenía televisión y videocasetera, que para la época era algo, Un adelanto. un adelanto, ¿no? Hoy son Ujú. reliquias. Y yo me senté a jugar a la computadora tranquilamente, y el padre en un momento se me acerca por atrás, yo estaba sentado delante de la computadora, él parado, por atrás, y me empieza como a acariciar el pecho. Yo no le di mucha importancia porque el padre por ahí era hacer esas cosas, digamos, delante de todos, Ujú. ¿no? Por ahí acariciarle a alguien en la cabeza, la espalda. Entonces, en el primer momento no le di importancia. Y de repente me mete la mano dentro del pantalón. Yo tenía un pantalón de jogging, o Ujú. sea que eso mucha resistencia no ofreció, digamos, o sea que me logró meter la mano rápidamente. Y bueno, cuando me toca los genitales, yo me levanto fuerte y me lo saco de encima con un empujón. Y él no dijo ni una palabra, ni trató de agarrarme o algo, y yo tampoco. Y habrá sido un segundo, es decir, yo enseguida miré la puerta y salí corriendo. Cuando salgo corriendo y bajo por las escaleras, porque estaba como en un primer piso la pieza del padre, cuando salgo afuera me encuentro con los chicos que venían con Nacho, y me ven que estoy como muy sacado, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Yo le digo, bueno, le cuento todo lo que me pasó, que este tipo está loco, que me hizo esto, que qué sé yo, que no voy a poner un pie nunca más, no vengo nunca más acá, y me fui. Yo no sé si me habrán creído o no, pero lo que sí puedo asegurarte es que yo no puse un pie nunca más en la iglesia, o sea que, y ellos, ahora cuando me encuentro con algunos, ellos siempre me dicen que, o sea, sí, ellos contaron, qué sé yo, pero al principio pensaban que no era algo tan grave, y Ujú. pero después me empezó a llamar la atención, eso fue lo que me dijeron todos, de que no aparecí nunca más en la iglesia, como diciendo, bueno, algo pasó. Porque Y, yo nunca, de ir siempre a la iglesia, o sea, yo cuando había misa yo leía las lecturas y todo eso, de repente desaparecí. ujú. Y Ah, en tu caso ocurrió algo que no pasaba en la mayoría de los casos, que vos pudiste hablarlo con tus viejos. Tus viejos supieron desde un primer momento qué había pasado con el cura. No era común, digamos, que un adolescente contara eso que había ocurrido, ¿no?
Eh, no sé si en esa época era tan común. Yo decidí, no pensé en otra cosa. O sea, llegué a mi casa, le digo, papá, mamá, vengan, me pasó esto, y se los dije enseguida. Es más, qué sé yo, después hablé hablado con mis abuelos, se lo dije a un montón de gente, Ujú. a un montón de gente. Por eso después empezó a correr la bola y seguramente me parece que la cúpula ahí eh, de sacerdotes, cuando empezaron a sentir voces o susurros o el clamor popular, porque ellos están muy en Ujú, contacto con la gente, porque acordate que confiesan a la gente, ujú. o escuchan lo que tienen que decir, eh, se le empezó a caer todo y decidieron sacarlo, Ujú. lo hicieron desaparecer. Ernesto, hoy contabas que el padre Sena tuvo un primer contacto con tu familia, intentó acercarse, pero después de todo este tiempo, ¿alguna autoridad del arzobispado, alguien se comunicó con vos, trató de tratar el tema en todos estos años o nadie se habló, se comunicó con vos? No, jamás. Cuando se puso todo, se empezó a saber lo de Pablo, o por ejemplo que Pablo lo había anunciado y otro denunciante que era yo, ahí sí aparece. Cuando se hizo mediático el asunto, Mm. entonces ahí sí, aparte muy enganchado con lo del el caso Vilarrás y el de Escobar, la Biblia, ahí sí empezaron el padre Puig quiso ir a Villaboy a hablar también, pero no dio ninguna respuesta, y Pablo era público, lo Mm. hicieron como en un salón ahí de la iglesia. Pablo agarró el micrófono y le dijo que hasta que no se hizo público, nadie jamás se acercó con él a hablar ni nada, y conmigo tampoco, o sea, dejándolo en evidencia que solamente salieron a hablar cuando se empezó a hacer público. Si no, esto hubiese sido un secreto más y nunca lo hubiésemos sabido. ¿Y te generó algún trauma? ¿Lo pudiste resolver rápidamente? ¿Qué pasó con vos y en este hecho que ocurrió con el cura Moya? Yo cuando yo estudio ahora en Santa Fe, cuando yo estudiaba en Rosario, cuando empecé estudiando en Rosario, después me vine para acá, para Santa Fe, Ujú, yo hice terapia, hice 2 años de psicoanálisis y hablaba de todo, y esto salió, o sea, lo hablé ujú, porque, imagínate, yo en ese momento no me guardé nada, menos me voy a guardar en el sillón del psicólogo. sí. Y por lo que yo me acuerdo, porque fue hace bastante tiempo, yo tenía 22, 23 años cuando fui al psicólogo, lo que hizo sí de buena primera fue volverme muy desconfiado. Ujú, O sea, porque yo evidentemente lo que sufrí o sentí fue una gran traición, ¿no? ujú. De una persona que uno espera que lo guíe, que lo contenga, que era un amigo, porque jugábamos al fútbol, ¿Y visitaba tu y casa? ¿cómo? ¿Visitaba tu casa, Moya? Una vez antes de que sucediese esto, ¿no? Ujú, Yo una vez caí enfermo, no me acuerdo, porque mis padres me dicen, sí, yo me acuerdo que una vez te enfermaste, pero no se acuerdan de qué, seguramente un resfrío o algo de eso, que tuve que estar en cama, y él se acercó, pero no pasó a verme a mí, habló con mis padres. Eso me lo contaron mis padres hace no mucho, ¿no? ujú. Y Pablo, por lo que me cuenta él también, que Pablo a lo mejor tenía otro tipo de problemas, pero sí, él decía que era de ir a la casa siempre. Ujú. O sea, él trataba primero de vender una imagen de contención, de acercamiento, de ir a tu casa, acercarse, pero en realidad lo que él hacía era juntar información, digamos, Mm. porque evidentemente trataba de atacar a los chicos problemáticos o que tenían algún problema, ya sea en casa o problemas, por ejemplo, en la escuela. Yo, si yo no tenía problemas en mi casa, yo lo que sí era medio rebelde en la escuela, Ujú. medio díscolo, medio un adolescente nomás, tratando de llamar la atención. Nunca hice nada grave en la escuela, tonterías, me llamaba la atención. Creo que la máxima sanción que me pusieron alguna vez fueron 5 amonestaciones. Ujú, Tampoco era la gran cosa. Pero digo, era el target, digamos, de ujú. él, de percibir o informarse, imbuirse a ver de qué problema había, qué debilidad había, y ahí ver por dónde entrar, ¿no? Ujú. Evidentemente para mí era todo muy premeditado.
no tengo duda. El juicio que empieza este miércoles, vos vas a viajar a Concepción del Uruguay, ¿no? Sí, estoy citado el miércoles a las 8 de la mañana. ¿Qué representa para vos? ¿Es cerrar una etapa? ¿Es un paso más? ¿Qué significa para vos ir, sentarte frente a Moya, si es que está, debería estar ahí en el juicio? ¿Qué va a representar para vos este paso? Sí, la posibilidad de que la gente, que el público sepa que lo que pasó, que esta persona tiene que pagar por lo que hizo. Pero yo creo que lo mejor es que, o sea, lo mejor que podemos sacar de todo esto, más allá de que a él lo castiguen y de que todos podamos cerrar una etapa, es la prevención, ¿no? Que la gente tome carta en el asunto, se entere, se informe y que lo piense dos veces, como pasa en todos lados, ¿no? De en quién, que se preocupe en manos de quién pone a sus hijos, ¿no? Que piense, oh, esto es un cura, puede ser las maestras jardineras, la escuela, o sea, no es crear pánico, pero crear conciencia de que la gente se preocupe de en manos de quién pone los hijos y que hoy en día, antes cuando yo era chico, la iglesia era muy respetada y los curas estaban en una posición como de altura, ¿no? En la que ellos mismos se habían puesto, y no es tan así, o sea, pasan estas cosas y es muy común y muy frecuente, lo estamos viendo en todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, este era el inicio, ¿no? Eran los años 90. Ernesto, ¿qué visión tenés? Hace unas semanas atrás hubo una cumbre en el Vaticano donde el Papa Francisco intentó este debate sobre cómo tratar en la iglesia casos de abuso. ¿Vos qué visión tenés después de haber vivido esto de la autoridad eclesiástica, de cómo se trabajan estos casos dentro de la iglesia? No, yo creo que no les creo mucho, o sea, el padre, el padre, sí es padre, ¿no? El Papa lo que está tratando es de dar una especie de golpe de efecto, sacudir un poco la mesa, porque ve que el fenómeno es mundial, digamos, le está pasando en todo el mundo, que en todos los países hay abuso, hay casos de abuso, son cada vez más, la gente está empezando a hablar, no se calla, no quiere aguantar más esto, pero ellos, no creo que dentro del sistema que ellos tienen armado sean ellos los que elaboren un manual de procedimiento para tratar con este tipo de personas. Aparte son muy renuentes a colaborar con la justicia, lo han demostrado, y ni siquiera creen en la justicia terrenal, porque, digamos, el padre Gracia está condenado, pero todavía sigue siendo el padre Gracia, o sea, Claro. no, sigue siendo sacerdote. Y el día que cumpla su condena, a lo mejor pide volver a una iglesia, pide que le den una parroquia, porque él sigue siendo sacerdote. Claro. O sea, él se comprobó que Graci cometió los delitos y fue condenado y está preso. Y así todo, sigue siendo padre. O sea, entonces el mensaje no es claro, o sea, no es claro, sí, para mí es claro, digamos, no le dan tanta importancia o no quieren cambiar con esto. Y además la iglesia es una institución de muchísimos años, milenaria, ¿no? Que no ha cambiado, no cambia y no va a cambiar en esas cosas porque ellos tienen el concepto de dogma, y el dogma es algo que no se discute, y la sociedad, digamos, cada vez soporta menos ese tipo de cosas, porque hoy nos gusta discutir todo y nadie da nada por sentado. Nadie le gusta que le digan que estas cosas son así porque sí, y que hay que aceptarlas y no se pueden hablar. Nadie acepta más eso. Ernesto, Y la iglesia es muy dura. Ernesto, Sí. te hago una consulta, creo adivinar cuál va a ser la respuesta. ¿Vos o tus viejos tuvieron algún pedido de disculpa de parte de la iglesia de Paraná por todo lo que ocurrió? No, ni siquiera nos pidieron disculpas, no, la iglesia de Paraná y nadie, ni siquiera la persona que llamó a casa para investigar, para decirme si yo quería hacer alguna declaración que era para la investigación interna de la iglesia. Yo le dije que todo lo que tenía que decir se lo dije a la justicia y que no iba a hablar con él, digamos, que no quería declarar. Y encima, yo acá en Santa Fe, yo voy a una facultad católica, y el tipo me dijo que él tenía conocimiento de eso, como no me amenazó, pero me dijo, mirá que yo sé que vos vas a una
Facultad Católica, como si eso tuviese algo que ver, ¿no? Tremendo. ¿Y quién fue ese cura? Es el que, no me va a Silvio salir ahora el Fariña. nombre. Exactamente. Mira vos, Fariña. Silvio Exactamente. Fariña, que es abogado. Sí. Tremendo. La verdad que sí, o sea, yo me sentí, digamos, fue bastante molesta esa situación, ¿no? Como que yo le digo, mire, ya está, lo que yo tenía que decir se lo dije a la justicia, o sea, y me pareció muy desubicado que llame y me recuerde de dónde yo estoy o algo así. Eso no tiene nada que ver, lo que hacen ellos no tiene nada que ver ni con Dios, ni con la fe, ni en lo que nosotros creemos o dejamos de creer. Esto es un crimen, no es más ni otra cosa, es, digamos, un crimen, no hay otro nombre que darle. Gracias, Ernesto, por este contacto con la Radio Pública de Paraná. Bueno, muchas gracias por permitirme hablar, te agradezco. Era Ernesto Frutos, el segundo denunciante del cura Marcelino Moya. Moya va a estar sentado en el banquillo de los acusados a partir de este miércoles 20 en Concepción del Uruguay. Es la primera vez que Ernesto habla en forma pública sobre su caso y sobre el abuso que soportó de parte del cura Marcelino Ricardo Moya.